Que ninguno de nosotros está en este mundo por coincidencia. El Señor te eligió a ti para que vivieras y vinieras de este mundo y cumplieras un propósito. Bienvenidos, queridos amigos, sean todos ustedes a este programa, a esta nueva edición de nuestro podcast. Hoy trataremos un tema muy interesante y sobre todo muy inspirador para todos ustedes, y es encontrando tu propósito. Hola amigos, espero que estén muy bien y sí, vamos a ir con el tema de nuestro propósito y vamos a reflexionar sobre cómo vivir una vida según el propósito que Dios nos tiene a nosotros. Vamos a ir viendo cómo la fe también es una herramienta crucial para que podamos cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que comencemos. Así es, amigos. Partiremos diciendo que la búsqueda del propósito es un anhelo común como seres humanos. Es decir, todos estamos buscando el propósito para el cual fuimos llamados a este mundo. Eso es algo completamente natural. Pero nosotros, y obviamente ustedes, al ser personas creyentes en nuestro Padre Dios, vamos a hacer que ese propósito que estamos buscando en nuestra vida se base en esa relación que tenemos con nuestro Padre del cielo. Es decir, nuestro propósito vamos a encontrarlo en base a esa relación que vamos cultivando y vamos desarrollando con nuestro Señor. Pero muchas veces nos hemos preguntado, y me imagino que ustedes también, porque Ale se ha preguntado y yo también me he preguntado y hemos dicho, bueno, pero ¿cuál es mi propósito en este mundo, verdad? ¿Para qué yo fui creado? ¿Por qué Dios me eligió a mí? ¿Por qué de esos millones de espermatozoides que luchaban por formar un ser humano, el que me formó a mí llegó, verdad? Fue el campeón, fue el triunfador. Entonces, muchas veces estamos confundidos, estamos preocupados y sobre todo no encontramos ese propósito con el cual fuimos llamados a este mundo y fuimos creados por nuestro Padre Dios. Porque es importante decirles, amigos, que ninguno de nosotros está en este mundo por coincidencia. Partamos de eso. Haya sido, sea la circunstancia que haya sido la forma en que fuiste concebido, lo que sea, muy aparte de todo eso, el Señor te eligió a ti para que vivieras y vinieras de este mundo y cumplieras un propósito. Ese propósito que no puede ser delegado, no puede ser cumplido por un hijo, por un hermano, por nadie. Es el propósito con el que el Señor te trajo a ti, que nos estás viendo en esta ocasión, a ti. A ti el Señor te trajo y te llamó con un propósito a este mundo para que lo cumples y lo desarrolles para el bien de la humanidad, podríamos decir así, ¿verdad? Exacto. Y vamos a leerles, vamos a partir con este tema de lo que es encontrando nuestro propósito y vamos a hablar de Efesios, que dice así: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Qué hermoso versículo, yo creo. O sea, en primer lugar, recordarnos y recordarte a ti, amigo, que nos estás mirando, que tú eres hechura del mismísimo Dios. Tú no eres, como te dije, una coincidencia, no, eres una creación del Señor. Y fuiste creado para buenas obras. Partamos de eso, Ale, ¿verdad? Exacto. Este versículo también nos resalta que fuimos creados por Dios con el propósito de hacer buenas obras que Él ya nos tiene preparadas. Obras que Dios ya las pensó, que Dios ya están hechas. Solo nosotros tenemos que llegar a ellas. Y desarrollarlas, ¿verdad? Exacto. Y tenemos también que servir a los demás. En las buenas obras está servir a los demás y también glorificar a Dios con nuestras acciones. Es decir, no tener una vida de pecado, si alguien lo necesita, ayudarle. Y a veces no solo, no sé, con caridad o así, puede ser con una palabra de ánimo, con una amistad, teniendo una hermandad con esa persona. Porque muchas veces necesitamos de eso. Y Dios nos manda a esto, a servir a los demás y a glorificarle con nuestras acciones. Exacto, Ale, muy bien. Ahora también, luego de haber hablado primeramente, de haber partido de este hecho de que somos seres humanos creados por Dios y creados para hacer buenas obras, ¿verdad? Vamos a saber y sabemos de antemano que, como ya dijimos, es difícil muchas veces encontrar ese propósito.
porque en nuestro corazón y en nuestro pensamiento como humanos está como prioridad nuestras necesidades, ¿verdad? Nuestras necesidades económicas, nuestras necesidades financieras, nuestras necesidades de amor, de estabilidad emocional, de prosperidad, de, bueno, un sinfín de cosas. Y no es muchas veces nuestra prioridad de encontrar el propósito con el que Dios nos creó. Exacto. Porque, por ejemplo, en otros espacios pueden hablarles del propósito de vida, pero nosotros en este espacio, específicamente en este podcast, les hablamos del propósito de vida, pero como creyentes, basados en la relación que tenemos con el Señor. Exacto. Entonces, ya no se centra nuestro interés en encontrar un propósito humano, digamos así, un propósito a corto plazo, un propósito únicamente terrenal, sino un propósito que nos permita, cuando lleguemos a la vida eterna, porque nosotros al ser personas creyentes en Dios, creemos en la vida eterna, como habíamos hablado en anteriores podcasts, llegar y como que, yo no sé, no, debe ser como que lindo decirle, Señor, cumplí con lo que tú me encomendaste. Exacto, y además muchas veces nuestros planes humanos pueden fracasar, pueden salir mal, no salen como nosotros lo esperamos, pero ya como dijimos en el podcast anterior, el propósito de Dios es algo que nunca cambia. No es que, no sé, estamos en algún país y vamos a otro, va a cambiar el propósito. No, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y aunque como humanos nuestros propósitos pueden cambiar diario, un día podemos tener una meta y al siguiente una completamente diferente. Pero el propósito de Dios siempre va a ser el mismo. Y nosotros como creyentes estamos en el camino para seguir ese propósito. Porque seguimos la voluntad de Dios, tratamos de seguir la voluntad de Dios. Estamos en ese camino, ¿verdad? Exacto. Al leer la Biblia, al escuchar contenidos que nos hablen del Señor, estamos primeramente buscándole al Señor. Y a través de eso estamos esperando descubrir ese propósito con el que Él nos trajo a este mundo. Exacto, y entonces de esta forma vamos a aceptar la voluntad de Él. Aunque a veces nos reneguemos o lo que sea, pero si estamos en sintonía con Él, vamos a llegar al propósito porque nuestra vida va a estar a voluntad de Dios. Exacto. Porque Él nos da libre albedrío. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos seguir la voluntad de Dios como no podemos seguirla y ir por nuestro camino. Pero las personas creyentes sabemos lo que es, yo creo que todos, lo que es tener una vida con Dios y una vida sin Dios. Exacto. Entonces, por eso, en esa libertad que Dios nos da, o si no seríamos como robots, si no tendríamos esta libertad. Entonces, la libertad de nuestros amigos que nos están viendo fue que seguimos a Jesús, seguimos a Dios, seguimos la voluntad del Padre. Entonces, de esta forma, aunque nosotros no lo veamos, Dios está haciendo que construyamos nosotros mismos nuestro propósito, que Él ya lo tiene preparado. Exacto, así es. Y justamente, Ale, tú que ahora tocas esta parte, ¿verdad? De que el Señor tiene un propósito para nosotros, y un propósito bueno. Obviamente que si nosotros nos descarrilamos y eso, tal vez nos demoremos más en cumplir ese propósito, pero de que lo vamos a cumplir porque el Señor nos llama a eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo quisiera hablar justamente en esta parte de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. El plan de Dios era que inmediatamente atravesaran el desierto y llegaran a la tierra prometida. Pero al existir la desconfianza, al existir la falta de gratitud, al existir también la desobediencia por parte del pueblo de Israel, se demoró mucho más de lo que debía haberse demorado en circunstancias normales. Se demoró esa travesía a través del desierto. Sí, y yo también pienso que vamos a tener dudas, vamos a dudar nuestra propia fe y de todo. Y a tener a veces también caídas, ¿verdad? Como le pasó al pueblo de Israel mientras atravesaba el desierto. Obviamente que a veces estas caídas, estas desobediencias y estas cosas no es que nos apartan de lo que el Señor nos tiene preparado, pero sí nos retrasan a lo que normalmente deberíamos ir, ¿no es cierto? Exacto, pero y como somos humanos, eso está ahí, esa semilla del pecado está ahí en nosotros y todos los tenemos. Así es. Todos los tenemos, pero lo importante es que siendo creyentes, a pesar de esas preguntas, a pesar también de a veces somos desobedientes, gane el amor y la fe que tenemos hacia Dios. Porque a veces podemos estar pasando por una situación difícil y podemos dudar de si Dios está con nosotros o no, si nos olvidó.
Pero a pesar de todas estas dudas, tenemos que seguir en ese camino. Exacto. Seguir, porque Dios tarde o temprano nos va a dar respuesta a eso. Exacto. Y como dices tú, Ale, y con este texto bíblico que estoy haciendo referencia, ¿no? Muchas veces, por nuestra desobediencia, repito, por este tipo de cosas que están dentro de nuestro ADN como humanos, ¿verdad? Nos retrasamos de ese propósito, nos demoramos más de lo que debería ser, pero no desconfiemos. No desconfiemos del Señor, porque Él va a hacer que luego de atravesar esta circunstancia o esta demora en nuestro camino como creyentes, pero lleguemos a nuestra meta. Lleguemos a cumplir nuestro propósito. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Como tú dices, a pesar de las caídas, de los tropezones, volvernos a parar, volverlo a intentar y decir, Señor, con mis errores, con mis debilidades, pero aquí estoy. Estoy buscando y estoy queriendo encontrar sobre todo ese propósito con el que tú me llamaste el día que me concebiste en el vientre de mi madre. Amén. Porque soy hechura tuya y yo sé que tengo un propósito y estoy llamado para buenas obras en este mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos hablado un poquito a veces de lo que son las dudas, las caídas que tenemos en el trayecto de nuestro caminar, digamos, para descubrir nuestro propósito. Entonces, ya hemos dejado claro a nuestros amigos que todos tenemos caídas y tenemos circunstancias adversas muchas veces en el proceso en el cual estamos buscando nuestro propósito. Pero esto no significa que no lo vayamos a cumplir y que no lo vayamos a descubrir. Además, nuestro propósito no solo nos beneficia a nosotros mismos, porque como ya dijimos, estamos llamados a servir a los demás también. Entonces, nuestro propósito, si lo estamos siguiendo o lo tratamos de seguir, también va a beneficiar a las personas que nos rodean. Tal vez a nuestro círculo más íntimo de amigos, a nuestro círculo más íntimo como la familia, por ejemplo, a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a las personas que están a nuestro alrededor. Va a beneficiar de una manera positiva el propósito que Dios tiene para nosotros. Y ahora vamos a ver algunas formas de, además de nuestro círculo, poder impactar en el mundo según Cristo con el propósito que Él nos da. Muy bien. Cada persona tiene diferentes fortalezas y diferentes debilidades, ¿verdad? En nuestra personalidad, en nuestro carácter y en diferentes formas. Justamente hoy hablaba con mi hija en la mañana y le decía, mira, Ale, Dios nos llamó con un propósito. Pero si todos tuviéramos el mismo propósito, en primer lugar, no tendría sentido porque solamente llegáramos a un grupo de personas o llegáramos de una manera. Pero al tener diferente forma de pensar, diferente forma de reaccionar, diferente forma de ser, nuestros propósitos se van por diferentes direcciones. Y así el Señor nos está utilizando de esa manera para llegar a diferentes personas en diferentes circunstancias que necesitan de esas buenas obras que el Señor nos llamó a hacer en este mundo, ¿verdad? Entonces nosotros hemos encontrado, yo sé, como les digo, existen muchísimas fortalezas y debilidades en las personas, pero hemos hecho como unos 3 puntitos que queremos tocar referente a los propósitos que podemos desarrollar en nuestra relación con el Señor. El propósito con el que el Señor nos llamó a este mundo. Y por ejemplo, uno de esos puede ser mostrar amor y compasión a los demás. Voy a leerles lo que encontré en Juan, que me pareció muy lindo, y dice: si alguien que posee bienes materiales ve a un hermano en necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede afirmarse que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos míos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino de hechos y de verdad. Amén. Me pareció hermoso realmente este versículo, porque muchas veces, ¿no? Como tú dijiste, hay personas que necesitan una palabra, pero hay otras veces que la persona necesita una acción. Por ejemplo, necesita comer, o necesita que sus hijos duerman en una cama, o necesita guarecerse bajo un techo de la lluvia, cosas así. Entonces ahí nosotros, por ejemplo, las personas que tienen la posibilidad, que pueden, estamos llamados a eso. Como nosotros les habíamos dicho, nosotros somos un grupo de ayuda social. En eso se basa nuestro llamado misionero, en la ayuda social, tratando de ayudar a personas necesitadas, a personas que muchas veces, madres de familia, que a mí eso me parte el corazón, madres de familia que tienen 2, 3, 4 hijos, están solas y enfermas, muchas veces con cáncer.
lindo que vayamos a esas personas con una palabra de ánimo, de optimismo, pero hay circunstancias en las que es más lindo aún llegar con un kit de alimentos, llegar con una medicación, llegar con suministros para sus hijos y muchas cosas así, ¿no? Exacto. Entonces, y eso también quiero decir, porque hay personas, porque no es la primera vez que hablamos de estos temas, ¿no? He hablado con gente que conozco, con gente que no conozco y se ha presentado la oportunidad y hemos dicho, es importante compartir también lo material, también nuestros bienes materiales, porque muchas veces lo más difícil de dar es eso, el dinero o la plata o compartir lo que tenemos, porque nuestro egoísmo no nos permite, ¿no? Y a todos realmente, no creo que exista una persona que con toda la facilidad lo haga, pero si lo hacemos sabiendo que estamos cumpliendo una orden del Señor y con el amor puesto en Él, va a ser mucho más fácil, porque vamos a saber que estamos cumpliendo parte del propósito con el que el Señor nos llamó. Entonces, muchas veces, como decía, hay personas que me dicen, pero yo no tengo dinero. Si usted tiene poquito, de poquito, incluso es más fácil. Por ejemplo, claro, es así. Una persona mientras más tiene, puede colaborar más, puede dar más, ¿verdad? Pero si una persona tiene poco, colabore con lo poquito que tiene. No sé, y muchas veces, por ejemplo, en nuestra obra misionera está dirigida a personas del Oriente, a personas en Cuba, así a lugares distantes, ¿verdad? También aquí dentro de nuestra ciudad y todo lo demás, pero bueno, sobre todo en lugares distantes. Y muchos de nuestros amigos que nos están mirando colaboran con esa obra misionera, Pero también, si usted nos está viendo en esta oportunidad y muchas veces dice, pero yo cómo me voy al Oriente, cómo me voy a... No importa. En su barrio, busque a una, o en su barrio, o en su misma familia. Porque a veces es difícil que un pariente cercano, por vergüenza, por lo que sea, venga y le diga, oye, no tengo, por ejemplo, para los cuadernos, ahora que va a iniciar el año lectivo, para los cuadernos de mis hijos. O una familia cercana, o un vecino le diga, oiga, ¿sabe que no, me quedé sin trabajo y no tengo una roba de arroz? Empecemos por esas personas cercanas a nosotros. Empecemos por esa gente, porque hoy muchas veces yo veo en el internet que publican, ayudemos a una persona, por favor, personas que puedan ayudar, tengo una vecina que vive junto a mi casa y la señora no come nada. Ese llamado es para usted. El Señor le está diciendo, por ejemplo, María, si es tu vecina, tú anda y ayúdale, tú regálale un plato de comida. Es una misión que el Señor te está dando a ti para que por medio de eso cumplas el propósito con el que fuiste llamado. Exacto. Cumplas esas buenas obras con las que el Señor te creó y por la razón que te creó. Sí. Ojalá a nuestros amigos les llegue este mensaje y empiecen a ayudar a las demás personas, a personas que no tengan recursos, o como tú dices, en la misma familia, muchas veces, y sabemos que están mal y no les ayudamos. Exacto. Vamos con el siguiente punto, que es compartir el mensaje de esperanza que encontramos en Cristo. Ya hablamos de lo material, de cómo vamos a ayudarles, pero ahora quiero leer un pasaje que está en Mateo, que nos dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Este mensaje es conocido como la Gran Comisión y es un llamado directo de Jesús a sus seguidores, que en este caso somos nosotros, a compartir el mensaje de esperanza que Él nos da y a hacer discípulos a todas las naciones. Exacto. Es una invitación a extender el amor y la esperanza de Dios y de Jesús, que nos dice a nosotros mediante la Biblia, mediante también nos puede hablar a través de la oración, y que estos mensajes los compartamos con el mundo entero. Y a veces no vamos a compartirlos con el mundo, pero podemos darle, no sé, un versículo a alguien, no sé, a veces nos pueden hacer alguien en la calle, decimos, le quisiera dar este versículo, solo se nos ocurre. Y no es que se nos ocurre a nosotros, esto es obra del Espíritu Santo. Amén, así es. Entonces, si se te ocurre en la calle a alguien, a algún desconocido, dile una palabra. Le puedes decir, no sé por qué te estoy diciendo esto,
pero siento que Dios me lo está diciendo, o a un familiar también. Exacto, eso iba a decirte justamente. A un familiar también, a veces sentimos, porque conocemos más a profundidad la vida de nuestra familia, la vida de nuestros más íntimos, y les queremos dar una palabra, pero a veces decimos, no, tal vez me burla, o tal vez no le toma la atención necesaria. A nosotros como creyentes no nos importa eso, solo nos importa que el Espíritu Santo esté en nosotros, que Dios esté haciendo nuestro propósito. Y un propósito, como dije, es dar esperanza y también mostrar el amor incondicional que Dios nos tiene. Entonces, a nuestra familia, a nuestros amigos o hasta a un desconocido en la calle, podemos darle una palabra. Y que, si no sé, eres joven o ya eres viejo, lo que sea, no importa nuestra edad. Importa que el Espíritu Santo esté en nosotros y que estemos en el camino para seguir el propósito de Dios. Porque personalmente muchas veces uno quiere dar una palabra a alguien mayor, puede ser en mi caso, pero uno piensa que le va como a desmerecer, y no porque sea la persona mala, sino porque soy joven, pues no tengo mucha experiencia de la vida. Entonces, a veces nos corremos de dar una palabra de ánimo, pero no hay que corrernos, porque eso es el Espíritu Santo hablando en nosotros. Y como dije, Jesús nos manda a ser discípulos a las naciones y a mostrar el mensaje de esperanza y amor. Y eso también es un propósito, el mostrar el amor de Dios, mostrar que tenemos esperanza eterna en Él. Así es. Y como tú dijiste, este pasaje es conocido como la Gran Comisión. Es decir, el Señor nos encarga esto y es como su encargo más grande y más importante, ¿verdad? Entonces, esto no tenemos que olvidarlo y queremos resaltar una vez más esta parte que me parece súper importante, y es compartir el mensaje de esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Y como Ale ya lo dijo, pues, ¿verdad? Tenemos que compartir la palabra del Señor, tenemos que... Una vez, Ale, me pareció algo muy chévere, una iniciativa que ella tuvo, envió a unas amistades que ella tenía unos links de canciones que hablaban del Señor, que alababan al Señor, y muchas veces las personas pueden dar un clic y escuchar un mensaje y conectarse con el Señor, descubrir una vida, ya una nueva vida, una vida que esté basada en la palabra del Señor y cambiar su existencia. Entonces, como ella misma dijo, igual, no nos corramos de hablar del Señor. Y si tenemos esa gana, ese deseo, no es un deseo humano, no es un deseo nuestro, sino es realmente la obra del Espíritu Santo actuando a través de nosotros para hablar del Señor. Exacto. Igual si ahora ahora que van a empezar clases y todo, si vas a tu colegio, si vas a tu escuela o si vas a la universidad o lo que sea, puedes hablarle a la gente del Señor. Obviamente que la forma como tú actúes va a ser la mejor manera de decir que tú eres una persona creyente, pero también si tú actúas de una forma linda y todo, pero nunca hablas del Señor, las otras personas, ¿cómo van a saber cuál es esa fuente de la que tú te nutres, de la que tú te alimentas? Bueno, ahora vamos a seguir con un tercer punto, y es servir a nuestra comunidad y aliviar el sufrimiento. Y voy a leerles algo que encontré en Mateo y que dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Este pasaje que acabamos de leer es una enseñanza directamente de Jesús sobre la importancia de servir a los demás y de aliviar el sufrimiento de nuestros hermanos, ¿verdad? Como decíamos en el primer punto, que decíamos de ayudar de una forma práctica a las personas, aquí, aparte de ayudar de una forma práctica, dando de comer, dando de
dando bebida al sediento, dando de comer al hambriento y todo lo que nos dice aquí también nos habla, ¿verdad? De atender al enfermo, de visitar a la persona que está en la cárcel. O sea, obviamente, no únicamente se refiere a esto, ¿verdad? Sino en todas las circunstancias que podamos ayudar a nuestros hermanos. Y como también yo decía hace un momento, cada uno tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Por ejemplo, habemos personas, hablo de mí personalmente porque lo mejor es hablar en primera persona en estos casos. Por ejemplo, yo soy súper nerviosa de irme a las clínicas, a los hospitales. No sé si esté bien o esté mal, pero es parte de mi personalidad. Y justamente de eso hablábamos, que tenemos muchas debilidades, ¿no? Entonces, tal vez para mí se me haga difícil por mi forma de ser, por mi forma de pensar, no sé, ir, por ejemplo, a una clínica. Entonces, pero yo puedo tener, en cambio, otras fortalezas para llegar a las personas y también realizar obras buenas. Entonces, yo pongo este ejemplo, queridos amigos que nos están viendo, para que si tienen, por ejemplo, ustedes dicen, por ejemplo, a mí no me gusta hablar a otra gente, yo no me siento bien hablando. No importa, porque no es la única forma de cumplir el propósito. Existen, como les dijimos al inicio, un montón de direcciones en las que nosotros podemos actuar o podemos caminar y cumplir nuestro propósito. Exacto, y no solo digamos, podemos mostrar el amor de Dios de una forma o mostrar la esperanza que Dios nos da de una forma. Nuestros propósitos, como ya dijimos, son muchos, son millones de Exacto. propósitos por cada persona. Cada persona tiene un propósito distinto. Entonces, podemos dar mensajes de esperanza, pero puede haber un millón de formas para Exacto. llegar a ese propósito. O podemos hacer un millón de cosas que son propósitos en nuestra vida, pero que lleguemos al mismo mensaje. Por ejemplo, yo aquí sí quisiera también citar algo más, como que ejemplificar todo esto que hemos estado hablando en mi propia casa. Por ejemplo, mi papá es una persona que él tiene facilidad de palabra, llega a las personas con palabras de ánimo, de optimismo y muchas cosas así. En cambio, mi mamá, por ejemplo, es diferente. Yo creo que una, por ejemplo, de las virtudes y de las fortalezas de ella es escuchar. Y muchas veces necesitamos que nos escuchen. Como ya hemos dicho anteriormente, a veces no necesitamos ni que nos animen, a veces necesitamos únicamente desfogarnos y que una persona nos escuche. Y nos dé consuelo también. Exacto, nos dé consuelo, nos diga esto va a pasar, tranquila, aquí tienes un hombro en el cual apoyarte, voy a estar a tu lado y cosas así. Y a veces ni eso, únicamente que nos escuchen. Y por ejemplo, yo creo que mi mamá tiene esa virtud y esa forma de escuchar a la gente. Por ejemplo, cosa que a mi papá, yo creo que él, más que escuchar, le gusta es hablar, aconsejar, guiar. En cambio, yo creo que así somos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, si tú no te gusta hablar o en cambio puede ser que te guste escuchar. Si no te gusta irte, por ejemplo, a una clínica, puede ser que te guste colaborar con las personas. O sea, no nos cerremos a que existe una, dos o tres formas de ayudar o de cumplir nuestro propósito. No, amigos. Existen un montón de direcciones en las que podemos ayudar de acuerdo a nuestra personalidad, repetimos, a nuestras fortalezas, a nuestro ánimo, depende de 1000 factores que el Señor mismo ha puesto en nosotros, ya que somos su hechura, para que por medio de nosotros, que somos únicamente sus instrumentos, cumplamos ese plan, esa obra y cumplamos ese propósito con el que Él nos llamó a este mundo. Amén. Cada vez que vivimos en línea, diga por así decirlo, en el propósito que Dios nos tiene a nuestra vida, cada vez que estamos tratando de seguir ese camino, tratando de seguir su voluntad, somos canales de amor para las demás personas. Y además de esto, somos como luz, se podría decir, para el mundo. Tal vez alguien que no crea o alguien que esté pasando por alguna dificultad. Si nosotros estamos en ese propósito y en ese camino, el que sea, pero si es el propósito de Dios, vamos a hacer luz para las demás personas. Y vamos a hacer, como ya dije, como un canal que represente, que fluya el amor de Dios y que esté reflejado en nosotros. Exacto, en nosotros. Es verdad. Queridos amigos, bueno, pues ya estamos realmente ya casi terminando nuestro podcast y ha sido para mí un podcast muy lindo, muy inspirador y sobre todo también al escucharle, porque se dice pues no que uno al tratar, al intentar enseñar algo a una persona,
uno aprende más. Ujú. Entonces yo creo que en primer lugar esta ha sido una lección para mí misma, para fortalecer y para saber realmente que no importan tus debilidades ni tus cosas que a veces no te gustan mucho, que a veces hasta de esas cosas el Señor utiliza y saca cosas positivas, porque en cambio te da otras fortalezas que puedes irlas desarrollando con la ayuda del mismo Señor. Amén. Esperamos que este podcast realmente te sirva sobre todo para reflexionar y para intentar encontrar tu verdadero propósito. Ese propósito con el cual el Señor te trajo a este mundo. El propósito que en el momento en el que el Señor te estaba formando en el vientre de tu madre dijo, mi hijo o mi hija, este va a ser tu propósito en la vida y ahora únicamente a ti te toca encontrarlo. Nunca olvidemos que la base del propósito que el Señor nos llamó a cumplir es siempre realizar buenas obras. Exacto. Esa es como que digamos el fundamento sobre el cual tiene que basarse nuestro propósito. De ahí la dirección que nosotros le vayamos dando va a depender de muchos aspectos, como ya dijimos, de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, de nuestras habilidades, de nuestras deshabilidades, y en base a eso vamos a ir desarrollando lo que es nuestro propósito para así cumplir con la voluntad de nuestro Padre Dios. Amén. Amigos, espero que les haya gustado muchísimo y sobre todo les sirva en su día a día y que estas palabras les sirvan para que lo tomen en acción. Así que esperamos que lo hayan disfrutado y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Viva Jesús-01, estamos en YouTube, que ahí subimos todos los capítulos y también subimos los cortos, estamos un poco más activas por allá con el podcast. Estamos como Viva Jesús y esperamos que tengan una hermosa semana y estén llenos de bendiciones. Así es, amigos, les agradecemos por el apoyo que nos brindan en este podcast. Realmente es un gusto preparar todos estos temas para todos ustedes. Igual, si pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, de YouTube, de Facebook, de Instagram, y decirnos tal vez si desean que tratemos algún tipo de tema, nosotros vamos a estar muy gustosas de hacerlo para todos ustedes. Exacto. Muchísimas gracias por su apoyo y por favor, no se olviden de seguirnos, de darnos sus likes y sobre todo de compartir estos temas para que llegue a más personas que tal vez están necesitando escuchar de estas palabras que el Señor pone en nuestros corazones. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes y nos despedimos. Hasta la próxima.